escucho, no sé si eso es mejor o peor. No, ahí está. Siempre es peor no escucharnos, Diego. Ay, ahora con eco nos escuchamos. Ahí está, ahora 8 tengo, ahí estamos perfectos. Yo me traje un aliado también, por las dudas, digo, Ay, solito, tenías solito, miedo, tenías solito miedo. no me la banco. ¿Cómo Hacés bien. andan? Muy bien. Programón tienen ustedes, Acá está Isa pateando, la bebé de Maru. Está movilizada, le conté todo lo que teníamos y entró en acción. Sí, obviamente ahora charlamos si quieren de eso, lo tengo a Santi que está hablando del libro, sé que está Beluto ahí, pero bueno, estamos por supuesto todos muy conmovidos por lo que vimos de Formosa. Nos enteramos casi en vivo, no sé Maru, vos dónde te tocó verlo, pero nosotros en el estudio directamente, sé que hay mucha gente también en el estudio de TN como Osvaldo y la verdad que es muy difícil hablar, es muy difícil no decir, loco, hagan algo. O sea, es lo primero que te surge, hagan algo. Es muy difícil no entender por qué no hacen nada. Claro, exacto. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, sobre todo cuando las historias son cada vez más crueles y más injustas y las ves que siguen sucediendo y sigue sin pasar nada. Digamos, después de lo que se vio hace un rato al aire en Telenoche, uno supone que ya en este momento deberían estar pasando cosas. Veremos qué pasa mañana, pero por ahora no hubo reacciones oficiales, ni nada, ningún anuncio, obviamente ni ningún cambio en la provincia de Formosa. Muy bien, cuéntenme ustedes que me lo adelantaron y me quedé loco, lo del pacto, lo del contrato con Rusia y lo del Troll K. A ver, cuéntenmelo eso y después Santi les dejo unos datitos para Beluto. Sí, yo quiero que Santi le pregunte a Beluto, Por eso. te tiro la del contrato, ahora me te tiro el Troll K. El contrato, esto es atentos con lo que vamos a mostrar hoy porque es revelador. Todos creíamos que nunca iba a aparecer el contrato con Rusia. Hicimos un pedido de acceso a la información y nos dieron la información secreta sobre ese contrato. Y dentro de lo que dice esa respuesta, esa información que hasta ahora no había sido revelada, hay un monto por gastos adicionales de 25 millones de dólares que no dicen para qué es. No detallan en qué se usa y de eso vamos a hablar hoy. Muy bien, en un rato me lo contás. ¿Y lo del troll, Maru? Y el troll, bueno, siempre viste que siempre hay denuncias que van, denuncias que vienen. ¿Qué es un troll? ¿Cómo funciona? Vamos a tener el testimonio de un troll de verdad. Que nos un chabón que laburó de eso. Un chabón, como vos decís, que laburó de eso para y en el kirchnerismo como troll K, por decirlo de alguna manera, va a contar esa experiencia, cómo es, cómo funciona, cómo empezó a hacerlo. Todos los detalles, porque digo, hay mucha historia detrás de esto. Ustedes saben, los trolls pueden usarse para hacer campañas a favor de alguien o en contra de alguien y que hacen mucho daño en general porque se cree que es un montón de gente y en realidad es un montón de usuarios pero no hay una personalidad necesariamente detrás de esa idea. Claro. ¿Le puedo dejar a Fiorito que tiene una pregunta a Beluto? Sí, a ver, mira la pregunta de Fioriti. Porque tiene una data, Fiorito, y yo no tuve tiempo. Evidentemente, ellos están comercializando el libro, están vendiendo mucho el libro. Si realmente hay bombas en ese libro, como dice la editorial, o si es una estrategia de venta del libro y de relanzamiento de Macri, ¿no? Que vuelve a los primeros planos y la semana que viene va a ser un acto y un lanzamiento importante. Hoy me contaban que ya empezaron a cursar invitaciones. Me gustaría saber de malo que soy, si van a ir los radicales, si va a ir Carrió, si va a ir toda la dirigencia del PRO. Eso le vamos a pedir a Beluto que lo responda, claro, en verdad consecuencia. Yo le quiero preguntar una sola cosa a Santi, que en general tiene mucha información bueno, también. charlen ustedes, yo me voy a sentar. ¿Santi sabe alguna bomba de ese libro? Si sale alguna... Bueno, ellos prometen ¿Vos que sí. sabés? Yo no me animo a confirmarlo, porque el libro salió hoy, pero ellos dicen que hay bombas. Yo te voy a decir algo, Santi, vos ahora no te vayas del canal, porque si no, no vas a llegar a ver verdad consecuencia. Quédate, buscate un buen lugar, dejá TN y te vas a enterar todas las bombas que tiene el libro de Mauricio Macri. Nos quedamos entonces. Bueno, gracias nos a quedamos todos. con Santi y le hago la gamba. Chicas, espectacular programa, promete muchísimo. Yo simplemente les digo que nos vemos el jueves que viene a las 22 en Ya Somos Grandes. Se quedan ahora con Verdad Consecuencia. Chau. Así es. Gracias. Beso a Santi y a Lu también. Acá estamos, empieza formalmente Verdad Consecuencia en este momento. Te lo decíamos recién. Todos los argentinos sabemos que Argentina firmó un contrato con Rusia para comprar la vacuna Sputnik V. Exactamente, pero además vamos a estar, lo mostrábamos, lo adelantaba Santi recién, Pablo Abeluto, uno de los hombres que trabajó con Mauricio Macri en este libro Primer Tiempo, que hoy salió, la preventa se lanza el 18 de marzo, en unos días nada más. Pero además queremos hablar con él sobre el episodio, le vamos a decir Beatriz Arlo, un tema sobre el que se habló y cuánto que se habló durante los últimos días. Abeluto salió a bancarla fuerte, a hacerlo en las redes sociales. Vamos a escuchar lo que él tiene para decir de todo lo que pasó con el vacunatorio, con la vacunación VIP y también puntualmente con Beatriz Arlo. Así es, y te decíamos antes que
Está con nosotros Carlos Melcoñán. Vamos a hablar con él en un ratito. Hoy se conoció el número de la inflación. No para de crecer. Está muy fuera de los pronósticos que tenía Guzmán. Si uno piensa en este año que él cree que va a ser 29% la inflación, es difícil creerlo con los números de estos primeros meses del año. De eso vamos a hablar con él un ratito. Pero te adelanto esto que te decíamos recién. En un rato te vamos a mostrar el documento que es la respuesta oficial que por primera vez da el gobierno acerca del contrato con Rusia por la vacuna. Hay algo muy importante respecto de este contrato. Vamos a poner serias para hablar de esto, porque lo pidieron los diputados, lo pidieron los senadores de la oposición, lo pidieron los dirigentes opositores. El gobierno no le contó a nadie, cuál era la letra chica de lo que había acordado con Rusia por 20 millones de dosis de vacunas que pueden convertirse en 30. Pero lo que dice el contrato, lo que dicen los papeles, son 20 millones de dosis y millones de dólares. Y lo que decía Lu hace un ratito, hay en esos millones de dólares de la compra de vacunas un apartado, un extra, que nadie explica, ni siquiera a nosotras, a través del pedido de información que hizo nuestro productor Bruno Giacono, pudieron explicar en el gobierno de qué son estos 25.000 millones de dólares. O sea, ¿a dónde? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué son esos gastos adicionales? Eso es lo que vamos a revelar en un rato nada más acá en Verdad Consecuencia. Así es, pero te decíamos hoy el tema del día es el número de la inflación, porque es una noticia que nos impacta a todos. Probablemente a los que menos tienen todavía más, porque como siempre otra vez los alimentos están al tope del aumento dentro del aumento de la inflación. Y para hablar de nuestra economía y sobre todo estos precios y de la inflación, tenemos nada menos que a Carlos Melcoñán. Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. No sé si ahí se escucha bien, sale bien. Te escuchamos perfecto. Bueno, creí que ya nos retirábamos de esta metodología, pero veo que sigue por un largo rato. Es la pandemia, Melcoñán. Le agradecemos por estar acá con nosotras y voy directo al punto de la cuestión. ¿Por qué en la Argentina suben más los alimentos que la inflación? Digo, lo que vimos en el número de hoy, que es altísimo, es que los alimentos inclusive están por arriba de ese 3,6% que dio la inflación para febrero, que suele ser baja. Bueno, podría decir que es un fenómeno de carácter internacional por el tema de commodities, pero es exclusivamente para un grupo muy pequeño de alimentos. En general, sacando una canasta básica que está reprimida, en términos relativos, el conjunto del resto de los alimentos está libre. Entonces, es el que refleja el verdadero impacto de la inflación acorde a la política económica que tiene Argentina. O sea, el verdadero reflejo de la tasa de inflación no son los servicios públicos, ni los servicios médicos, ni los precios cuidados, ni los precios máximos. Esos son precios de carácter reprimido. Acá hubo una fantasía. Después podemos discutir si la política monetaria y fiscal tuvo un desvío gigante, entre otras cosas por la pandemia, dado que es un país que no supo ahorrar, no tiene cómo financiarse, y entonces tuvo que apelar a la emisión de moneda. Entonces yo he dicho muchísimas veces que no hay que ser venido de la Universidad de Chicago ni ser un monetarista profundo, pero que si uno tiene semejantes desvíos fiscales y lo financia con emisión monetaria, lo incorrecto era tener inflación de 1 y pico mensual, como fue la fantasía de abril, mayo, junio, porque cuando el PBI caía 20%, la economía estancada, los negocios cerrados, nosotros cuarenteneados, la gente sin consumir, entonces esta administración creyó que había inventado la pólvora en el sentido de creer que se puede emitir moneda que la gente rechaza indefinidamente y aún así no hay inflación. Vivimos esa fantasía un tiempo, pero al final el año terminó al 4%. Tarde o temprano estos desvíos en el gasto, la recaudación,
y la emisión para financiarla se pagan. Y si la solución va a ser aumentar las tasas impositivas, que es el nuevo juguetito que han descubierto, entonces la economía se va a enterrar más. Lo estoy diciendo ahora con bastante tiempo, digamos. Así Perdón, que ¿pero qué quiere decir? ¿Que no los hay precios ninguna van a seguir novedad. subiendo? Los precios van a seguir subiendo, Y los impuestos excepto también. excepto que los repriman. Hay una intención de represión inflacionaria ¿Cómo lo de haces? este año, por eso ahí voy, de este año que el gobierno lo ha definido como sietemesino, porque es un año donde el primer trimestre está jugado y el periodo anual para el gobierno va a ser entre abril y septiembre, Claro. abril y octubre, sietemesino, y después Dios es grande. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, van a querer que el Banco Central devalúe menos y van a reprimir algunos precios. Se ha tomado la decisión de seguir desviando el precio de los servicios públicos. Bueno, lo interrumpo, Melconian, porque le quería poner, porque todo esto que está describiendo, hay una síntesis que hizo Guzmán. Un segundito, mírelo, que lo dijo esta semana y que lo ratificó el presidente. ¿Cómo no? Mírelo. Hay una tendencia a asociar la bandera de reducción de los déficits fiscales con la derecha. Bueno, eso está mal. ¿Está de acuerdo con Guzmán? Sí. ¿Está en condiciones Guzmán no sé, ¿Y está en condiciones de ejecutar esa idea? No sé qué decir, pobre, no sé qué decir. Porque, ¿Pobre quién? ¿Pobre Guzmán? Y es que desde Adán y Eva que es así, yo diría bienvenido. Yo por eso siempre lo definí como una persona que supongo, vos para entrar en Columbia, estudiar en Columbia y recibirte en Columbia, tenés que ser un tipo competente. Si después te salís de la vaina por aceptar cualquier cosa, un cargo, y te comés todo lo que no pones en claro el primer día, con peso propio y demás, y un año y pico después descubrís que no sabés con quién tenés que hablar, cuántos jefes tenés, que tenés el Fondo Monetario en un costado, el otro aprieta en otro costado, los muchachos que te vienen a decir que quieren ganar la elección. Entonces, yo, pobre, no sé para dónde arranca mañana a la mañana. Pero lo digo de verdad, no lo digo para joderlo, ni molestarlo, ni como he aparecido en algún momento criticando. Pero cuando agarra el micrófono, no sé dónde era ese acto, así descamisado, y dice que no es un tema de derecha. Depende de la etiqueta previa. Si lo digo yo, de derecha, y si lo descubre Guzmán 20 años después, ¿qué? De progresista. Dejémonos de joder. Te digo, me da tristeza la Argentina así. ¿Qué estamos corriendo detrás de estos acontecimientos? La realidad, Melconian, hay que hacer un borrón y cuenta nueva, sí. Decime, no, perdón. Digo que en realidad tanto el problema de la inflación como esto de si el déficit es de derecha o de izquierda, bueno, es un problema que atraviesa la Argentina hace mucho tiempo y que inclusive ni el gobierno de Macri pudo tampoco resolverlo. Quería aprovechar que lo tenemos a Pablo Abeluto acá para preguntarle si hay alguna autocrítica de la gestión económica, si Mauricio Macri hace alguna autocrítica en su libro a la gestión económica de su gobierno. Abeluto. Se hace cargo, por supuesto, de la gestión de todo el gobierno y por supuesto que revisa críticamente lo que se quiso hacer, lo que se pudo hacer, lo que no se pudo hacer, los errores que se cometieron. Hay una reflexión muy profunda, como creo que no sé si otros líderes argentinos han hecho sobre su paso por la presidencia. Estoy tentada de preguntarle del gobierno de Macri, pero en realidad vamos para adelante, que es un poco lo que dijo usted. Hagamos borrón y cuenta nueva. Usted dijo este año con la elección, bueno, como si fuera sietemesina, digamos. ¿Qué va a pasar en esta coyuntura y con este año electoral que es bastante previsible desde la economía lo que se hace? Pasa la elección. ¿Cuál es el estado de salud
de nuestra economía? Sí, ¿Qué bueno. podemos esperar con el Lo dólar que y con la pasa que- inflación? Es una buena pregunta la tuya, pero hay que llegar primero. Vos pensás que el gobierno tiene sus parámetros electorales puestos. 1, en la vacuna. 2, en la inflación. Y 3, en que tiene que ir unido políticamente. Después llegamos a octubre. Tu pregunta es muy relevante y muy difícil. Ahora no me voy a escabullir. Pero déjame que te diga que con el índice de hoy y con lo que está ocurriendo con la vacunación, y voy a salir del papelón de todos estos días que me da vergüenza ajena. Voy a referirme estrictamente a la llegada de vacunas, a la búsqueda de inmunidad, a enfrentar el invierno ya con bastante gente vacunada. O sea, vos tenés salud, inflación, tendría que decir economía, pero inflación, y unión de la alianza gobernante, porque hay ahí medio también un conventillo, donde Guzmán seguirá con el mensaje de que el equilibrio fiscal no es de derecha, pero por favor, paremos un poco Berretalandia, encontremos un piso para Berretalandia, porque están liquidando la poca empresa argentina que queda. Después viene la pregunta de Luciana. No se olviden que la vida continúa. Entonces, ¿el gobierno qué ocurre? El gobierno se va a ir dando cuenta que se metió en un brete en términos de la proyección inflacionaria, porque no es cuestión de reprimir y llegar. Después te la tenés que bancar y quedan ellos. Porque esta es una elección de término medio. El problema de esto es que todo el desbarajuste empezó muy temprano. Porque ustedes imaginen que si la de octubre fuera una elección presidencial y vos tenés los mismos quilombos que tenés ahora, vos te pones a pensar que, bueno, en diciembre hay otro presidente. Otro, claro, pero ellos no. Ya el nuevo presidente estaría hablando, el nuevo presidente o la reelección. Claro, digamos. lo que suceda. Me imagino, claro, porque me imagino que con estos resultados económicos la sociedad rechaza esto. Entonces voy a decir, bueno, ¿y qué piensa el nuevo candidato o el tipo que está palo y palo? Pero vos, ¿por qué toma relevancia y es difícil la pregunta de Luciana? Porque es una elección de término medio, qué sé yo, y si no hay ganadores y perdedores, ¿qué es un resultado posible? Porque todo el mundo va a chapear aquel que con un voto gane la provincia de Buenos Aires. Ese chapea como ganador. Pero después tenés que contar los porotos en el Congreso. Y después tenés que volver al Ejecutivo. Y después estamos con el tema de la justicia que querés remover. O sea que el primer día postelectoral tu pregunta tiene enorme vigencia. Y el a dónde vamos. Entonces, urge que den una señal, porque vos sabés lo que es 2 años así todavía. Y bueno, así venimos, Melconian. Queremos pedirle unos minutitos nada más porque queremos contar esta historia a propósito de la vacunación y le dejo plantear una pregunta para después. Las vacunas en la Argentina, y presta atención a esto que vamos a contar ahora respecto al contrato con Rusia, pero ¿tendrían que ser de venta libre las vacunas contra el COVID en la Argentina? Piénselo, se lo dejo, se lo planteo para que lo charlemos ahora en un ratito. Dale. Y ahora vamos a lo que prometíamos. Lo estás viendo en pantalla. Por primera vez el contrato secreto con Rusia por la Sputnik V. Lo de secreto no es una manera de decir. El gobierno argentino se amparó en determinada legislación para no hacer público. Lo pidió la oposición, lo pidieron un montón de referentes políticos, no se había revelado. Lo pedimos con un pedido de acceso a la información pública y no nos dieron el contrato, la copia, pero nos dieron la información del contrato. Ahí estás viendo en pantalla los papeles, esos son los documentos. Y esto es información oficial. ¿Es el contrato membretado con la firma del presidente Vladimir Putin y el presidente argentino? No, porque eso siguen sin mostrarlo, pero es la información oficial que da cuenta de qué dice ese contrato por primera vez. ¿Qué es lo que dice? Que las vacunas cuestan cada vacuna 9,9, o sea, casi $10. Casi $10 por vacuna. Ok, perfecto. Esto nos da
Si pensamos que el contrato, sabemos, el contrato es 20 millones de dosis con posibilidad de llegar a 30, Lu, en caso de que la Argentina necesitara, tiene prioridad. Todo esto hablado en diciembre y firmado en diciembre. Pasó de todo, porque ni siquiera llegamos a tener los 15 millones que tendríamos que tener en marzo. O sea, un contrato con cláusulas que deben cumplirse, pero que hasta ahora tiene mucho de deseo. Cumplimiento y tampoco nos... Por eso, como, ¿qué hicieron? El contrato no dan copias, sino dan datos sobre el contrato. Datos oficiales que son los que ves ahora. La cláusula de si incumplen, ¿tenemos algún beneficio? No, porque acá pagabas por las dudas. Pagabas por las dudas. 199 millones de dólares es el contrato por las 20 millones de dosis. Vos decís, bueno, listo, entonces si lo que estamos comprando son 20 millones de dosis, el contrato es de 199. ¿Por qué me hacen la aclaración? Porque sorpresa, esto es la Argentina. Costos adicionales, así. Rubro, nada más. Rubro, costos adicionales, elige tu propia aventura, 24.900.000 dólares. Esto equivale a 2.500 millones de pesos. Y nos da un total del contrato de 223.900 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿esos costos adicionales que responden en un informe oficial que hicimos, insistimos, es información oficial por primera vez sobre los costos de la vacuna rusa? Esa información, ese costo adicional, no está desagregado en la respuesta. Uno supone, porque antes empezaste a llamar, que puede tener que ver con cuestiones de logística. Pero ese agujero de 25 millones de dólares, como todo lo que el Estado argentino paga vinculado con la vacuna, con cualquier otro contrato, tiene que estar detallado, tiene que decirte exactamente qué es lo que estás pagando cuando sobre un contrato de 200 le adicionás nada menos que 25 millones de dólares más. Este contrato y esta información que estamos mostrando acá, que ustedes están enterando por verdad consecuencia de cuánto le pagamos al gobierno ruso por la vacuna Sputnik V, lo vienen pidiendo, lo decíamos al principio del programa, diputados, senadores, dirigentes de la oposición. No le respondieron a nadie. Sin embargo, en algunos de los informes que dieron en el Congreso, dijeron o dieron información sobre los costos que tenía el operativo de traer la vacuna desde Rusia. A ver, por supuesto que no discutimos que la vacuna hay que comprarla, no, claro, sí, hay que comprarla, hay que pagarla y lo que esté al máximo de las posibilidades. Lo que decimos es, hagámoslo bien y de manera transparente. ¿Qué dijo el gobierno? Servicio de conservación de las vacunas en los termobox, esas cajas de las que sale como ese vapor de hielo frío, en las que transportan las vacunas. Transporte y retiro de las vacunas de los depósitos rusos. Ajá. Trámites aduaneros de exportación. El gobierno dice que la vacuna no paga impuestos, pero la oposición sostiene que en Rusia sí se paga un monto para retirar el producto. Ok, puede ser un costo aduanero. Costos de viaje de aerolíneas argentinas. En la empresa dicen que no pueden... Eso no está, esto lo aclarémoslo, esto es lo que en el Congreso recabaron información que les Ministerio de Salud, pero en el costo del contrato con Rusia no está el viaje nuestro. Por eso quería, seguro del transporte, por eso quería leer, por eso quería enumerar las explicaciones que habían dado en el Congreso a la oposición, porque las termobox, las cajitas, se las contrata una empresa en particular que habrá tenido, esperemos, podemos averiguarlo también, su modo transparente de contratación, o con pulsa de precios pública o licitación. Seguramente por el apuro de los tiempos habrá sido una contratación directa. Los vuelos de aerolíneas argentinas, en su momento lo averiguamos, los contratas son charter, vuelos privados de empresa, o sea, del Estado a una empresa del Estado, pero en definitiva es una contratación aparte que hace el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tiene que ver el gobierno ruso con la contratación del vuelo charter que va a buscar las vacunas? Y encima es una empresa argentina la que vuela. Exacto, por eso destacamos esto. Esta vez, que es la única vez en donde hay información oficial sobre este contrato que fue secreto hasta ahora, agregan un rubro de 25 millones de dólares que se agrega a los 200 que salen las vacunas. Eso se condice con lo que informalmente había anunciado el gobierno, donde no hay un detalle, son 2.500 millones de pesos, donde no hay un detalle clarísimo, transparente y específico y desagregado de en qué estamos gastando esa plata adicional. Si es un contrato, debe estar especificado en qué se gastan costos adicionales. Cuando nosotros hacemos un pedido de acceso a la información pública y preguntamos qué son costos, qué quiere decir costos logísticos, ok, ¿qué son costos logísticos? Lo preguntamos nosotras, no nos respondieron, lo pregunta también la oposición, tampoco les responden. Hablamos con la diputada Graciela Ocaña
sobre todos los misterios en torno a la compra de la vacuna Sputnik V al gobierno ruso, y esto nos decía. El gobierno no nos dio ningún tipo de respuesta, básicamente amparándose en la ley que votó el Congreso de la Nación, e incluyeron dentro de las cláusulas confidenciales también el precio, una cosa bastante insólita. Así que no conocemos el precio e incluso algunos de nosotros fuimos con pedidos de acceso a la información que aún no fueron respondidos por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Esperemos que esto pueda aclararse o entenderse cuál es el costo real de la vacuna Sputnik que Argentina ha comprado y cuáles son todos los gastos adicionales que pueda tener la vacuna, porque eso también hace al precio pactado. Bueno, ahí le escuchábamos a Graciela Ocaña, ¿no? Ella muchas veces pidió información, fue la que logró, junto con otros diputados, lograr la información del contrato de Pfizer, que tampoco se lo querían dar. ¿Te acordás que tuvo en su momento muchos idas y vueltas con Ginés, hoy exministro de Salud? No, es muy difícil, parece, que el gobierno quiera o dé información transparente respecto de esta contratación, que insisto, no discutimos la contratación, lo que decimos es, díganos cómo es y cuánto se gastó y en qué. Y además es central, digo, más allá de amparados en los acuerdos de confidencialidad y en las leyes vigentes que el gobierno usó para esto y que no son correctas utilizadas, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué no ser completamente transparentes en los contratos, nada menos como algo tan esencial como son las vacunas? Y sobre todo el contrato con Rusia, que digamos, el gobierno es un contrato del que se enorgullece, que había tenido polémica, sin embargo, pero que está buenísimo además que la tengan, por eso no estamos discutiendo el contrato, estamos discutiendo la falta de transparencia. Abeluto, ¿por qué cree que el gobierno oculta información respecto a la forma o a los gastos en torno al contrato con Rusia por la Sputnik V? Yo creo que en la pregunta está la respuesta, digo, porque hay algo que no quiere que sepamos. Si no, lo mostraría con toda transparencia. Es decir, evidentemente toda la negociación ha sido muy poco transparente, no estuvo nunca a la luz pública. Nos acabamos de enterar hace un minuto cuánto cuesta cada vacuna. Y no puedo dejar de asociarlo con cuánto cuesta cada vacuna dada fuera de los protocolos y las prioridades. Digo, evidentemente el gobierno no quería que supiéramos esta información, por eso no la sabíamos. Es obviamente es uno de los temas más importantes, ¿no? Cuando hablamos de contratos por la vacuna, en un contexto que no solo el vacunatorio VIP, sino la falta de vacunas. Están llegando más vacunas, pero estamos a un ritmo muy bajo de vacunación. Eso es triste para toda la sociedad y por eso probablemente sea tan importante que este proceso dé con transparencia. Vamos a dar más información, estamos pidiendo más datos. Esto fue la primera respuesta que nos dieron, la primera vez que tenemos información oficial, que alguien tiene información oficial sobre este tema. Vamos a seguir pidiéndola y la iremos compartiendo a medida que la vamos recibiendo. Pero claro que sí. Con Carlos, que lo dejamos esperando. Sí, le había quedado una pregunta pendiente, Melconian, que le había hecho yo respecto de las vacunas. Sí. Estamos contando uno de los contratos. La Argentina firmó por lo menos 3 con distintos laboratorios para obtener vacunas. ¿Usted cree que es correcta, digamos, de alguna manera, la monopolización de la distribución, de la compra y distribución de la vacuna por parte del Estado en la Argentina? ¿O debiera poder ser de venta libre, por decir de alguna manera? Libre mercado. Claro, el que tiene plata la compra, el que no tiene plata espera que se la dé a alguien. Déjenme acorde, a mí me gusta ser crítico si hay que serlo con los fundamentos que correspondan. Yo ya me he referido a todo el tema de la vacunación VIP y demás, pero déjenme contestar con algún criterio, con los bajos grados de conocimiento que tengo de este tema. Es decir, primero no sé si hoy en el mundo está permitido que no sean los estados los que lo hacen. Eventualmente la pregunta tendría valor a partir de que se flexibilizara esa posibilidad, porque de nuevo me presento como ignorante en el tema. Tengo entendido que por el momento, y dado la gran demanda internacional y la creación de todas estas vacunas en el mundo, creo que por el momento tienen prioridad los estados. Ahora, hecha esta salvaguarda, por supuesto que estoy en un combo, en un todo de acuerdo, que
cumpliendo el Estado su rol de atender los esenciales y el que no puede pagarlo, simultáneamente el que puede pagarlo, hecha esta salvaguarda que hice, pueda ir a hacerlo por su cuenta. Ustedes lo que tienen que entender que en términos de la suma, con el combo al cual he hecho referencia, todo suma. Por supuesto que lo cultural y la honestidad y la eficiencia siempre juega un rol. Si termina habiendo vacunación VIP, se lo terminan afanando y todo lo demás, ninguna pregunta tiene respuesta. Pero, por ejemplo, ¿por qué a nadie se le ocurrió que 500.000 o 1 millón de argentinos tengamos que comprar 20 vacunas como un impuesto, poner la plata sin que nadie se la robe, y para un país que no tiene ningún crédito posible, porque el problema de las vacunas es la falta de solvencia del país? ¿Cómo los y la falta de vacunas, ¿no? Sí, igual también la falta de vacunas. Por supuesto. Entonces, el primer tema central de todo esto, según tengo entendido, los médicos dicen que Argentina tiene un extraordinario esquema de vacunación. Lo que no tiene es vacuna. Entonces, ¿por qué 1 millón de argentinos, en vez de pagar el impuesto a la riqueza para la exploración, producción de gas natural, que no hay gas natural, producción de gas, si no viene el impuesto a la riqueza, 20% de apoyo a las pymes? ¿Qué es cobrar un impuesto contra la inversión para apoyo a las pymes? Programa Progresar. ¿Qué se acuerdan? En el medio de la pandemia de los barrios populares. Entonces, sacando toda esa porquería antiinversión que han inventado, si cada uno de nosotros, de los que podríamos hacerlo, 500.000 argentinos, no 10.000 o 12.000, 500.000, tuviéramos la obligación tributaria impositiva de oblar para 20 vacunas para compatriotas, y aparecen la vacuna y no se la roban en el camino, sí, ni la plata ni la vacuna, sumada a la eficiencia que se dice tiene Argentina en sus procesos de vacunación. Entonces ahí vos tendrías las mentes pensando en términos efectivos y eficientes y decentes en cómo buscarle solución a un país sin crédito. Pero uno de los legisladores inventores del impuesto a la riqueza, al margen que se preocupó a la carga barraca para financiar estas porquerías, el impuesto a la riqueza, se preocupaba porque parte de las vacunas fueran a la Cámara de Diputados. Sí, tendríamos otra Argentina, Melconian. La verdad que sería maravilloso y tendríamos otro país. Pero se nos va el programa y no queremos dejar de jugar con usted al Verdad Consecuencia. Ya pasó por esta prueba. Sí, pasé. Vamos a ver si esta vez podemos ponerlo un poquito más nervioso. A ver, dale. Claro, la otra vez le fue muy fácil. Vamos a jugar. Obviamente, la pregunta va a ser vinculada a lo económico. La pregunta por la verdad es: ¿qué ministro de Economía hasta ahora fue mejor? ¿Nicolás Dujovne, de la gestión Macri, o Martín Guzmán, de la gestión Alberto Fernández? No responda a la pregunta. Planteada la verdad, yo le ofrezco la consecuencia que quizás esta vez sirve como salvavidas, quien le dice. Claro. Hoy lo tenemos acá Beluto, que viene de presentador oficial, lanzó su nuevo libro, Mauricio Macri, en la preventa, el expresidente de la Nación. Lo que le propongo como consecuencia es que agarre su celu, lo busque y nos muestre el último mensaje que compartió con el expresidente Macri. Bueno, no sé si es un mensaje. ¿Hablo ya? Sí. ¿Puede responder la verdad? ¿Qué eligió? ¿Consecuencia? Claro. ¿Verdad o consecuencia? Voy a responder lo del último mensaje, es un mail. Consecuencia. Qué difícil que elegir el mejor ministro de Economía. Exacto. Era difícil. Que tengo que decir que los dos fueron dos troncos. ¿Qué quiere que diga? Dale, vamos con la consecuencia. Esperá que lo busco. Sí, a ver, mientras lo busca. entrada. ¿Qué está buscando, el WhatsApp? Le voy preguntando, ¿cuánto hace que no habla con Macri mientras lo busca, no? No, hablo ahora hace un tiempo, pero hablo. Porque hubo un momento Igual que no hablaba te digo más. Esto es de ayer, mirá. A ver, reciente. Es de ayer. Es la invitación a... Ah, lo invitó. ver ahí. A ver. Al libro.
Es la dice? A ver, invitación ¿lo al puede leer? libro, sí. Póngalo ahí Acá delante de está. la Acá cámara. está, ya, ya. No se ve, no se ve. No lo Adelante vemos. su cara tiene que ponerla Puta, para... ¿qué tengo que hacer Le acá? tiene que tapar... Ahí está, a ver exacto, si llegamos a verlo. Perfecto, pero es un mail. Lo eso. puedo mostrar porque es una invitación. Sí, Si no, un- yo estas cosas no las hago, aclaro. Pero Tengo eso es código. un mail. Yo le pregunto el WhatsApp. No, WhatsApp ahora, a ver, no me acuerdo. A ver. Puede haber sido algo de fútbol, ¿eh? No importa. Pero no me... No Lo lo puede muestre. leer si Déjame quiere. que vea si puedo. Déjame Claro. que vea si puedo. El mail es un mail formal, lo está recibiendo toda la dirigencia. Bueno. Toda el kirchnerismo no lo está recibiendo, pero en general lo están ¿Vos decís recibiendo. que si lo recibían, irían? Bueno, No, sé, es no creo. del día del cumpleaños del presidente Macri. Ay, ¿qué Ese le fue pu- mi último qué le WhatsApp. puso? Feliz cumpleaños. Fue saludo de su cumpleaños y él me responde. Está acá, pero no sé cómo poner esto. No, léalo, léalo, No hay- léalo. Nada que no se pueda mostrar. A ver, ¿cómo? Ay, me Ahí vuelvo está. loca. Al otro lado, al otro Léalo, lado. léalo, Al revés. léalo. Ahí está. Ahí está. No llego a leerlo. Ahí yo, está. boludo. Día, Estimado estimado. amigo, lo lee. Buen día, estimado amigo. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué dice? A ver, nada raro. Pasala bien y terminá bien. Nos vemos a tu vuelta porque estaba afuera. Perdón, No bien. tengo, no Había tengo unos doble emoticones discurso, ahí. no tengo secreto. Había un Ustedes emoticón saben que melconiano, un dar emoticón vuelta macriera. a la Argentina. un, ¿Cómo? un sticker. Un sticker, era un sticker, es verdad. Había un sticker de No, Melconian ahí. no, porque él me contesta en un audio y yo le hago así con el pulgar. Ah, No voy a muy pasar bien. el audio. Pero ustedes grábense en la cabeza. Va a hacer falta. Mucha credibilidad, mucha honestidad, mucha decencia, mucho basta de doble discurso, mucha empatía, mucha emocionalidad. La gente está podrida de todos los eslogans, chanta, oportunista. ¿No? Ustedes no se dan cuenta que la gente se embola con esas cosas. Sí, Entonces, está claro. lo que la Argentina tiene hambre es de que se le encuentren soluciones a sus problemas, sin mentirle, diciéndole las cosas, sin doble discurso. Entonces digo, y te digo, tenés que estar con ese cuero preparado en la Argentina, porque tenés que tener la cola muy limpia, ¿no ven que es un chiquero? Entonces, tenés que estar Qué dispuesto, no dispuesto a aguantar, sino a resistir aunque te quieran manchar, ensuciar. Entonces ustedes me preguntan esto, no hay cosa secreta. Acá de nuevo, a ver, me cuesta ahí está. En el Ay. celular estoy tratando de mostrar. No hay ¿Qué es cosa eso que está secreta. mostrando? Y la cosa va a ser así, Ay, porque me paro, si no va a perdón. ser irrecuperable el crédito en la Argentina, irrecuperable. Vayan grabándose que la gente va a demandar eso. Y esta es una elección de término medio, Sí. que encima va a ser una elección en términos de decir uno de Boca, otro de River, ninguno va a cambiar, no van a aparecer los liderazgos, pero en la presidencial va a haber que Ay, prepararse, porque, insisto, va a haber que encontrar el liderazgo basado en esas condiciones, porque la tarea que hay por delante, Es titánica. en términos de Melconian. titánica, pero se necesita crédito, decencia, efectividad. La gente no cree en nadie. De eso vamos a hablar Entonces- ahora. De eso vamos a hablar ahora con Abeluto. Le agradecemos mucho por este rato con nosotras, Melconian. Por Muchísimas favor, gracias. al contrario, gracias, a Gracias, ustedes. Esperemos que la próxima sea presencial, Sí, porque tiene que venir hasta sistema acá. cada vez peor. Acá le Bueno, hacemos te mando bailar, un beso al cantar, lado. todo, ¿eh? Tenga cuidado. En un ratito vamos a contar una historia que también le vamos a contar a Beluto, que tiene que ver con una persona, se llaman arquitectos como cibernéticos, después le vamos a contar quién es, que fue troll el año pasado durante un periodo básicamente para estudiar cómo funcionan las comunidades de trolls. También vamos a hablar de eso con Abeluto, porque no hay ninguna facción política que se salve de ese universo, Lamentablemente. lamentablemente, y contar cómo funciona. Bienvenido otra vez, ahora Gracias, formalmente. Gracias por invitarme. Recién decía Melconian y hablaba de las presidenciales. Este libro de Mauricio Macri Ujú. es como una vuelta al ruedo, es una suerte de presentación de la campaña pensando, no digo en las elecciones de ahora, pensando en 2023. No lo sé, no creo, en principio. Me parece, por lo menos no es la finalidad que él describe en el libro. Él no hizo el libro para eso. Ujú. Digo, en cualquier caso, la idea del libro tiene que ver con contar su presidencia en muchos planos a la vez. El personal,
el económico que mencionaban ustedes recién, el de qué lo cambió a él, qué cambió en la Argentina durante estos años, qué queda de ese gobierno, qué aprendimos, qué aprendió él, qué aprendió la sociedad, cuáles son los errores que no se deben volver a cometer, ¿Cuál es el error que él dice que no debe volver a cometer? Mira, hay muchas, como decía antes, reflexiones muy descarnadas. Pensá que fueron más de 100 horas de conversaciones y de reuniones que tuvimos con Hernán Iglesias y con él, por Zoom, en persona. El libro nace pocos días antes del final del mandato, cuando él me llama un día y me dice, mira, tengo todo esto. Durante todos estos años estuve tomando notas de voz, estuve tomando apuntes sobre todo lo que pasaba en tiempo real. ¿Pero pensando ya en que iba a escribir un libro? Pensando que había que hacer algo con eso. Y es un material súper conmovedor, porque aún habiendo sido yo ministro y funcionario del gabinete, es muy difícil saber lo que pasa por dentro, como en aquella anécdota de Bonavena, ¿no? Cuando te quedas solo en el ring y él iba diciéndose cosas a sí mismo, básicamente. Y a partir de ahí hay muchas reflexiones críticas, autocríticas, reflexiones sobre dudas. Digo, ¿cuánto fuimos rápido y cuánto fuimos despacio, por ejemplo? ¿Cuánto contribuyó la oposición en la gobernabilidad y cuánto no? ¿Cuánto te decían que sí y después te decían que no? O te decían que sí y después hacían lo contrario? ¿Cuál es justo el otro día veía una frase, decía, en el libro dice, el principal problema del kirchnerismo no es la corrupción ni es la grieta, es su incompetencia. Y ¿qué es esto que acabamos de hablar sobre las vacunas, ¿no? Está bien que supongo que hablará del kirchnerismo, pero digamos, me parece que la deuda que tiene Macri, un poco discursiva si se quiere, es una revisión profunda porque eso es el libro. El estado claramente en que él dejó el gobierno fue mucho más penoso para la sociedad argentina. La sociedad argentina quedó en una situación mucho más penosa en términos económicos. Sí. Y en otros podemos seguir hablando, pero es inobjetable. Y no se ha visto hasta ahora un Macri profundamente... Macri prácticamente no ha hablado en este año y medio. ¿Y qué es lo que dice acá que muestra...? Bueno, hay que leer el libro. No quiero que me lo entero, pero queremos la respuesta para Fioriti a ver si hay alguna bomba. Claro. Yo no sé si, en términos de bombas creo que sí, creo que los periodistas van a tener páginas y páginas y páginas de cosas que ni siquiera yo sabía sobre lo que pasaba en el gobierno. Una. Te puedo contar, qué sé yo, la intimidad de la negociación con los gobernadores, la intimidad de la negociación con el fondo, la intimidad de la negociación, la cuestión de las tarifas, cómo se fueron tomando las decisiones, lo que para mí me parece muy interesante, como decía antes también, es que él se hace cargo del gobierno, no hace lo de Ginés de la culpa es de la secretaria, de buscar un culpable, fueron los periodistas, fueron los jueces, se hace responsable de lo que hizo. Y se hace responsable de cuáles fueron las intenciones, cuáles fueron los logros que por supuesto no cubrieron las intenciones, y qué es lo que quien gobierna en la Argentina debe tener en cuenta, porque no te enseñan antes. Entonces, yo creo que se trata de un aporte muy generoso en términos de casi te diría que es un manual, no un manual en el sentido de enseñar, sino un raconto de experiencias, como te decía, personales, políticas, íntimas algunas de ellas, que yo creo que van a generar muchísima discusión, muchísima debate, muchísima contrastación entre lo que pasó en ese momento y lo que pasa ahora, entre por qué las cosas no salieron como queríamos. Como queríamos todos, digo, ni siquiera no solo los de Cambiemos. Sí, bien, digamos. Bien, claro. ¿Hay alguien que está preocupado por este libro, por lo que cuenta Macri? Hay gente que por ahí, hay muchos nombres.
No hay, a ver, no es un libro periodístico, pero sí es un libro pero que... dice que cuenta anécdotas, cuenta intimidad, entonces por de ejemplo, repente... te puedo decir, la relación con la iglesia, la relación con Bergoglio, que fue uno de los grandes temas a lo largo del mandato. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Digo, de cómo este Bergoglio antikirchnerista, que era el arzobispo de Buenos Aires, cuando vuelve a ser papa, la relación con Macri se vuelve más tensa o más fría. Hay mucha intimidad sobre eso. ¿Cuenta por qué, digamos, esa cosa con el Papa? Bueno, él no sabe por qué, pues habría que preguntárselo al Papa. Él no, pero cuenta intimidad pero de lo que fue. Cuenta escenas con el Papa, con Monseñor Ojea, con otros personajes de la Iglesia Católica. Diferencias civilizadas, pero que están ahí. No, pero escenas de la trastienda. Escenas de la vida real de la... de ejercer la presidencia. ¿Cómo te voy a decir? El revés de la trama. Sí. Lo que no, el lado B... Y dice, porque a veces son muy como blancas esas trastiendas en los libros. Usted dice que acá no, acá cuenta verdades. Yo lo que percibí es que había una enorme necesidad de él, un poco lo que vos decías, de contar lo que pasó. De contar lo que pasó, de contar lo que él vivió para que sirva. Le pedimos un minuto, le contábamos recién antes de empezar que tenemos una de las historias del día de hoy, la trae Jason Main. Es la historia de una persona que fue troll y lo cuenta. Y fue troll ahora, hace unos meses, en la cuarentena, ¿no, Jason? Así es, sí. Se llama Mauro, es hacker e hizo todo un trabajo de ingeniería social para infiltrarse y de alguna manera ser troll, infiltrarse en un aparato de propaganda online. Los que estamos todo el día con el celular, por ahí ya sabemos lo que es un troll e incluso hay un verbo que es trolear. Sí. Lo que pasa es que por ahí no todos sabemos que es básicamente alguien que en las redes sociales difunde un mensaje, por lo general político, anónimo, con mucha violencia, a veces noticias falsas, a veces se atacan personas, pero actúan en masa, ¿no? Para imponer un mensaje. Y esa falsa idea, ahora vamos a saber por qué falsa, de que lo que sucede muchas veces en las redes sociales es lo que sucede también en la vida real. Y Mauro Elrich es hacker, hizo un gran trabajo para infiltrarse y para meterse y ver cómo trabajan un troll. Y vamos a preguntarle, de hecho, bienvenido Mauro, ¿qué tuviste que hacer como troll? ¿De qué trabaja exactamente? ¿O qué es lo que tiene que hacer un buen troll? El manual del troll, ¿en qué consiste? Bienvenido. ¿Nos escucha, Mauro? Bueno, Jason, ¿todo bien? Gracias. Y básicamente un troll lo que es un agente de propaganda, que básicamente lo que hace es difundir mensajes políticos masivamente de su partido, de su facción a la que pertenece, y evitar que los demás puedan justamente difundir su mensaje también, que probablemente sea contrario a esa ideología. ¿Y vos te infiltraste en uno de estos grupos? Sí, exactamente. ¿Cómo fue y qué tenías que hacer ahí? Bueno, esto es bastante particular. Lo que hubo que hacer en este caso era ingresar en distintos grupos de Twitter, pertenecientes a un partido político, claramente. Ellos todos los días comparten un briefing, una pequeña consigna. Por ejemplo, bueno, estamos hartos de que rompan las veredas, tenemos que hacer algo al respecto. Todos a las 18 o a las 20 salgamos con hashtag basta de romper veredas, por darte un ejemplo neutro, ¿no? Claro, este era dentro del Frente de Todos, ¿no? Difundía mensajes dentro, sí. El partido del que trata el trabajo es justamente sobre el Frente de Todos, mayormente. Claro, lo que yo quería preguntar a Mauro es esto, no son comunidades de militantes, sino, digamos, más allá de la afinidad que puedas tener o no, pueden contratarte para ejercer estas acciones en las redes que tienen un fin político. Existen compañías, sí, a nivel internacional, hablamos también, y no solo nacional, que se dedican a eso, a instalar tendencias, a vender, digamos, esa fuerza de difusión en las redes sociales. En este caso, el aparato argentino es 50 y 50. Tenés cuentas robots, cuentas falsas y gente que realmente, de verdad, corresponde con un perfil humano, real, claro, ¿no? obvio, de verdad. Sí. Ahí tenemos algunas capturas también para compartir de lo que sucedía en estos grupos que empezaron. Con Mauro hicimos un podcast, que esto de hecho lo pueden buscar, dura varios minutos más si les interesa el tema, se llama C-Tildo. Y ahí él cuenta justamente cómo era que le mandaban estos mensajes en estos grupos de WhatsApp. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Están? A ver. Perfecto, ahí lo vamos a ver para que vean cómo se ponen de acuerdo. Vieron a través de o Twitter o WhatsApp.
y se arman grupos donde hay cientos y cientos de personas que dicen, bueno, a tal hora salimos y difundimos tal mensaje, ¿no? ¿Y qué tipos de mensajes tenían que hacer? ¿Y te tocó hacer algún ataque hacia alguna persona? Porque esa parte me parece incluso bastante cobarde, Mauro. No, solo lo he visto la parte de ataques personales. Mayormente, bueno, los blancos son periodistas justamente y cuadros políticos, opositores, o a veces incluso internos, que digamos están en cierta desincronización con la ideología del partido en ese momento. Pero sí, generalmente los mensajes que se comparten son obviamente contra la oposición, ¿no? Por ejemplo, como veíamos recién, la reta es responsable y arriba un breve briefing, una consigna de por qué es responsable. Y por último, Mauro, ¿calculaste cuánta gente estaba en estos grupos? Sí, puede haber identidades repetidas, porque recordemos las identidades digitales son una cosa y las personas son otras, pero alrededor de 25.000. Son una barbaridad, un ejército. Sí. Gracias, Mauro. Sí. Gracias. Gracias, Jason. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo moría por preguntarle esto a Beluto, pero no podemos. Tenemos que irnos a la pausa porque nos quedamos sin programa. Quedamos muy atentas al libro, ¿no? Creo que eso, hay un montón de preguntas, seguramente habrá un montón de respuestas. Algunas responderá el texto y otras surgirán del propio texto. Porque va a hablar, ¿no? Macri con esto también va a empezar a hablar, no solo por escribir el Correo del País, ¿no? Va a presentar el libro, como mostraba Melconian, el 18 en el Centro de Exposiciones de la ciudad. Y después seguramente habrá una serie de visitas por las provincias. Por las provincias. Gracias, Beluto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la tanda, quédate porque nos queda una urna. La urna es año electoral y hay cositas que son imperdibles, créalo, ¿no? Marzo, te cuento algo, te vamos a contar algo increíble de plena campaña. Ya venimos. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. El bosque chaqueño es de todos los argentinos. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. El dolor desaparece. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora.